Audio para la materia Introducción a la Estadística del segundo año de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE, se desarrollará el tema de los conceptos básicos de probabilidad. Se va a desarrollar los conceptos hasta la parte de distribución de probabilidades para variables discretas y continuas que están en el apunte de cátedra en la unidad 10. Los conceptos básicos que vamos a presentar ahora van a corresponder a la primera parte de la unidad 10, pero con un ejemplo distinto a lo que tienen en el apunte, a fin de que la lectura que tengan del material de cátedra sea más comprensible. Vamos a comenzar. Conceptos básicos. Cuando nosotros tenemos la idea general de probabilidad, es el cociente entre los casos favorables de un suceso A sobre el total de casos posibles, y se lo representa con probabilidad de A igual a H sobre N, siendo H los casos favorables y N los casos posibles. Si tenemos un dado, un cubo, tiene 6 lados, por lo tanto tenemos 6 números posibles de obtener. ¿Qué probabilidad tengo de obtener un 3? Es un caso favorable, por lo tanto la probabilidad de obtener un 3 es 1 caso favorable sobre 6 casos posibles. Ahora, si arrojo 2 dados, 2 cubos, tengo 6 por 6, 36 posibles resultados. ¿Qué probabilidad tengo de obtener un 7 al sumar ambos dados? Cuando la posibilidad de sumar 7 son 6 casos favorables. Es que saque 1 y 6, 2 y 5, 3 y 4, 4 y 3, 5 y 2 y 6 y 1. Son 6 casos favorables sobre los 36 posibles. Entonces la probabilidad de sumar un 7 en 2 dados es igual a 6 sobre 36. Casos favorables sobre casos posibles. Cuando pensamos en probabilidad, generalmente se piensa en que existe alguna posibilidad de que algo ocurra o que algo no ocurra, y tratamos de explicar determinada situación de acuerdo a esa posibilidad. Existe un 60% de probabilidad de lluvia y por eso llevo paraguas. Creo que existe mucha posibilidad de que este número salga en la rifa, entonces voy a comprarlo. Cuando realizamos o analizamos una determinada situación de acuerdo a una posibilidad conocida de antemano, por ejemplo, si arrojo una moneda, pienso que tengo un 50% de que salga cara y un 50% de que salga cruz. A esto se lo conoce como definición clásica o a priori. Yo ya establezco que tengo la mitad de posibilidades que salga una u otra cara de la moneda. O también se puede basar en la experiencia. Por ejemplo, se sabe de un jugador de básquet que encesta 8 de cada 10 tiros desde esa posición. Entonces podemos decir que existe una probabilidad de 80% de que enceste si arroja el balón. Esto se basa en la experiencia. Entonces a esta se la conoce como definición frecuencial, estadística o a posteriori. Sin más, vamos a comenzar a definir, en base a algunos ejercicios, algunos conceptos básicos de probabilidad. Empecemos. Vamos a pensar algunas probabilidades. Disponemos de estos 7 círculos de distintos colores, azul, rojo y verde. Que tenemos 7 círculos, 4 rojos, 2 azules y un verde. Si colocamos estos 7 círculos en una caja, el suceso o evento es un acontecimiento que puede ocurrir o no. Y denominamos espacio muestral a la colección de todos los posibles eventos, que serían los 7 círculos que disponemos con sus respectivos colores. ¿Qué probabilidad tenemos de sacar un círculo rojo? Pensando en lo que habíamos visto con anterioridad, círculo rojo tengo 4. ¿Cuántos posibles? 7. Si quiero extraer un círculo rojo de esta caja, ¿cuál es la probabilidad de que sea rojo?
4 sobre 7, casos favorables sobre casos posibles. A esto se lo denomina suceso simple. Es un evento que puede describirse con una característica única, por ejemplo, color rojo. ¿Qué posibilidad o probabilidad tenemos de sacar un círculo verde? En este caso, verde tengo uno solo sobre el total de círculos, que son 7, 1 sobre 7. ¿Qué probabilidad tenemos de sacar un círculo amarillo? Tengo verde, azul o rojo. La probabilidad de que saque un amarillo de esta caja es 0 porque no tengo ningún amarillo. Entonces va a ser caso favorable 0 sobre 7 casos posibles igual a 0. Cuando esto ocurre se denomina suceso imposible. O sea, si la cantidad de casos favorables es igual a 0, la probabilidad de ocurrencia es igual a 0. ¿Cuál sería la probabilidad de sacar un círculo de cualquier color de esta caja? En esta caja tengo los 7 círculos. De sacar un círculo voy a tener que los casos favorables son 7, porque hay 7 círculos sobre casos posibles que son 7, entonces va a ser igual a 1. La probabilidad se denomina suceso seguro o cierto. Cuando la cantidad de casos favorables coincide con la cantidad de casos posibles, es un suceso seguro o suceso cierto. Vamos a agregar algunos elementos. Agrego 5 cuadrados, disponemos de los 7 círculos y 5 cuadrados de distintos colores. El espacio muestral ahora ya son 12 figuras, 7 círculos con sus colores y 5 cuadrados con sus colores. Si colocamos todos en una caja, vamos a ver ahora cuál es la probabilidad de sacar un cuadrado rojo. Dentro de los cuadrados tengo 3 rojos y tengo 12 figuras, por lo tanto la probabilidad de que sea cuadrado y rojo es 3 sobre 12. Cuadrado rojo 3 sobre 12 figuras. Se denomina suceso compuesto cuando puede describirse con más de una característica. Es una combinación de eventos simples. Por ejemplo, que sea la figura un cuadrado y el color sea rojo. ¿Qué probabilidad tenemos de sacar un círculo verde? 1 sobre las 12 figuras, 1 sobre 12. ¿Qué probabilidad tenemos de sacar una figura azul? Una figura azul podrían ser uno de los 2 círculos azules o uno de los 2 cuadrados azules, o sea que tenemos 4 sobre el total de figuras 12, la probabilidad de color azul es 4 sobre 12. ¿Qué probabilidad tenemos de sacar un círculo de cualquier color? Tengo 7 círculos sobre las 12 figuras, va a ser 7 sobre 12 en este caso. Bien, hay varias formas alternativas de observar un espacio muestral. Una de las formas es una clasificación cruzada de los eventos en una tabla llamada tabla de contingencias o tabla de probabilidad. Podemos colocar por un lado la forma de la figura que manejamos, círculo o cuadrado, y en la otra entrada de la tabla los diferentes colores. Entonces podemos armar este cuadro de contingencias o tabla de probabilidad con los totales marginales de cada una de las figuras o de cada uno de los colores. Otra forma de ver el espacio muestral es a través de los diagramas de Venn como uniones o intersecciones de círculos. Podemos verlos de diferentes maneras. Por ejemplo, por color tendríamos los diferentes conjuntos de cada color, por figura los conjuntos por cuadrado o por círculo, o con intersección en el caso de manejar por azul o cuadrado, vemos que el azul y cuadrado coinciden en 2 partes de este diagrama de Venn en estos conjuntos. Los sucesos opuestos, cuando pensamos en un suceso opuesto, si vemos una figura de color rojo, el suceso opuesto serían todos los colores que no sean rojo. Entonces yo puedo pensar en la probabilidad de rojo más la probabilidad de no rojo, va a ser 7 sobre 12 más 12 menos 7, que es el total de las figuras, menos los 7 de color rojo sobre 12. Entonces va a ser 7 sobre 12
más 5 sobre 12 igual a 12 sobre 2 igual a 1. Estoy viendo que la probabilidad de la suma de los sucesos opuestos es igual a 1. Otros sucesos opuestos, por más que no diga, como la ausencia del otro, podría ser cuando se habla de, en este caso, tengo cuadrados y círculos, la probabilidad de cuadrado más la probabilidad de círculo también va a ser igual a 1. La probabilidad del suceso opuesto a A, la probabilidad de no A, es n menos h sobre n o 1 menos h sobre n, que en este caso sabemos que h sobre n es la probabilidad de A, por lo tanto sería 1 menos la probabilidad de A. A esta probabilidad opuesta se la conoce con el nombre de Q, la letra Q. La suma de las probabilidades de sucesos opuestos es 1, rojo y no rojo. Y si la suma de dos sucesos que no se pueden presentar simultáneamente, por ejemplo, cuadrado y círculo, es igual a 1, se puede decir también que son opuestos. Vamos a ver cuando trabajamos con eventos mutuamente excluyentes y compatibles. Tengo mi cuadro de contingencias o mi tabla de probabilidad. Vamos a llamar probabilidad simple a la ocurrencia de un suceso descrito con una sola característica. Se la conoce también como probabilidad marginal, porque es la que aparece en el margen del cuadro de contingencia de una sola característica. A la probabilidad conjunta se aplica cuando tenemos dos o más eventos o sucesos. En este caso nos referimos al contenido de la tabla, que para este ejemplo sería que sea azul y cuadrado, que se presenta dos veces. Dos eventos o sucesos son mutuamente excluyentes cuando no pueden ocurrir en forma simultánea. Por ejemplo, el color rojo y el verde no se pueden presentar simultáneamente, o el círculo y el cuadrado tampoco se pueden presentar simultáneamente en un suceso. Los sucesos opuestos, rojo y no rojo, son excluyentes, pero no todos los sucesos excluyentes, por ejemplo, rojo y verde, son opuestos. Estos son excluyentes, pero no son opuestos. Un conjunto de eventos es colectivamente exhaustivo si uno de los eventos debe ocurrir. En este caso, por ejemplo, que sea cuadrado o círculo, son colectivamente exhaustivos. O es círculo o es cuadrado. Uno de los dos va a ocurrir. Dos sucesos son compatibles cuando es posible que ocurran al mismo tiempo. Por ejemplo, el suceso azul y el suceso cuadrado se pueden presentar en forma simultánea. Lo vemos en la intersección de estos dos conjuntos. De estos conceptos de eventos mutuamente excluyentes y compatibles, vamos a ir a la regla general de la adición, que dice que en una realización de un experimento, la probabilidad de ocurrencia de un suceso A o de un suceso B o de ambos simultáneamente se resuelve mediante la suma de las probabilidades de ambos y la posterior resta de la probabilidad de su ocurrencia conjunta. O sea, probabilidad de A unión en B o A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos una vez la probabilidad de la ocurrencia conjunta, A intersección B. Para sucesos mutuamente excluyentes, la probabilidad de ocurrencia conjunta es 0, ya que no puede presentarse. Entonces, la probabilidad de A o B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. En este caso, por ejemplo, si analizamos por color, ¿cuál es la probabilidad de que sea verde o rojo? Va a ser igual a la probabilidad de verde más la probabilidad de rojo menos 0, ya que la probabilidad de verde y rojo es igual a 0. Esto es cuando los sucesos son mutuamente excluyentes. Para sucesos compatibles, la probabilidad de ocurrencia conjunta es mayor a 0, ya que se pueden presentar en forma conjunta. Por ejemplo, que sea azul o cuadrado, nosotros podemos ver que sea azul
son 4, que sea cuadrado son 5. Si sumo ambas probabilidades, estoy sumando 2 veces los cuadrados azules. Por lo tanto, para hallar la probabilidad de que sea azul o cuadrado, tengo que hacer la probabilidad de azul más la probabilidad de cuadrado menos una vez la probabilidad de que sea azul y cuadrado, que es 2 sobre 12 que está marcada en esta operación. ¿Cuándo los sucesos son independientes y condicionales? Veamos qué ocurre con nuestro ejemplo. Sacamos de las cajas unidades y no las volvemos a colocar en la caja, sin reposición. Tenemos la caja con todos los círculos y cuadrados de distintos colores. Vamos a sacar sin reposición, o sea, saco algo de la caja y no vuelvo a colocarlo. Al sacar la primera, ¿cuál es la probabilidad de que sea azul? La probabilidad de que la primera sea azul va a ser 4, que tengo 4 azules, sobre el total. La saqué. ¿Qué ocurre con el espacio muestral? Se redujo, ya no tengo 12 elementos, tengo 11. Entonces, a la segunda probabilidad, al sacar la segunda, la probabilidad de que sea azul ya no va a ser 4 sobre 12, sino que va a ser 3, que son los que tengo ahora azul, sobre los 11 que tengo en la caja. Entonces, 3 sobre 11 es la probabilidad de que la segunda sea azul. Al sacar la tercera, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja? Hasta ahora no saqué ninguna roja, por lo tanto tengo los 7 dibujos, figuras rojas todavía, pero ya no tengo 12, tengo 10 solamente. Entonces la probabilidad de que la tercera sea roja va a ser 7 sobre 10. Veamos ahora qué ocurre si sacamos de la caja figuras, pero volvemos a colocarla. O sea, hablamos con reposición. Tengo nuevamente mi espacio muestral. Al sacar la primera, ¿cuál es la probabilidad de que sea azul? Va a ser igual que lo que ocurrió en el primer caso. Tengo 4 sobre 12. Saco, pero vuelvo a colocarla dentro de la caja. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda sea azul? Nuevamente 4 sobre el total, 12, porque volví a colocar la figura en la caja. ¿Cuál es la probabilidad ahora de que la tercera sea roja? Va a ser 7, pero siguen los 12 casos posibles en la caja, por lo tanto va a ser 7 sobre 12. Decimos que los sucesos son condicionales o dependientes cuando la ocurrencia sucesiva se ve afectada por la ocurrencia de un suceso anterior. Y decimos que los sucesos son independientes cuando la ocurrencia sucesiva no afecta la ocurrencia de los nuevos sucesos. Entonces, a esto se lo puede llamar como probabilidad condicionada, dependiente o independientes. Y hallamos la probabilidad de un suceso B condicionado por la ocurrencia de un suceso anterior A, dividiendo la cantidad de casos favorables de A y B en forma conjunta por la cantidad de casos posibles de ocurrencia de A. Esto se lee: la probabilidad de ocurrencia del suceso B, dado que ocurrió A, es igual a la probabilidad conjunta de B y A sobre la probabilidad de A. De lo cual podemos llegar a deducir cuál sería la fórmula de la probabilidad de B y A por pasaje de término. Podríamos decir que la probabilidad de A y B va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que ocurrió A. De acá se desprende la regla de la multiplicación. Al realizar 2 o más veces un experimento, la probabilidad de que ocurra el suceso A en primer lugar, lo llamamos A1, y luego B, lo llamamos B2, ambos independientes entre sí, se obtiene aplicando la fórmula de la ocurrencia conjunta para sucesos independientes. Ahora, si los sucesos A y B fueran condicionales, la fórmula se modifica por la aparición de la probabilidad condicional, simbolizada como la probabilidad de B, dado que ocurrió A. Entonces,
para sucesos independientes, la probabilidad de que ocurra A1 y luego B2 va a ser igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad de B2. Mientras que si son condicionales, la probabilidad de A1 y B2 va a ser igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad de B2 dado que ocurrió A1. ¿Cuándo se presentan fundamentalmente estas cuestiones de independencia o dependencia de dos sucesos? Cuando hablamos de poblaciones infinitas, son sucesos independientes, o bien cuando hablamos de poblaciones finitas con reposición. Cuando hablamos de sucesos dependientes o condicionales, es cuando trabajamos con poblaciones finitas sin reposición. Vamos a ver un ejemplo. Tengo mi cuadro de contingencia de las 12 figuras de distintos colores. Veamos el caso de una población. Esta es una población finita, tengo 12 figuras de distintos colores. Veamos el caso de sucesos independientes, o sea, ejemplos con reposición. La probabilidad de extraer una figura roja y luego otra figura roja. Al ser independientes, con reposición, va a ser igual a la probabilidad de roja por la probabilidad de roja, 7 sobre 12 por 7 sobre 12. De extraer 3 figuras rojas en forma sucesiva, probabilidad de roja y roja y roja va a ser igual al respectivo producto de cada una de las probabilidades, 7 sobre 12 por 7 sobre 12 por 7 sobre 12, porque son sucesos independientes. La ocurrencia del primer suceso no afecta la ocurrencia del segundo y del tercero por ser con reposición. Si trabajamos con ejemplos sin reposición, o sea, una vez que extraemos una de las figuras, no la volvemos a colocar en la caja, la probabilidad de extraer una figura roja y luego otra figura roja va a ser igual a la probabilidad de que la primera sea roja por la probabilidad de que la segunda sea roja, dado que se extrajo una figura roja en el primer intento. Entonces, el primer intento es 7 sobre 12 por, ya extraje una roja, por lo tanto quedan 6, y también del espacio muestral queda uno menos, 6 sobre 11. La probabilidad de extraer 2 rojas. Para el caso de que sean 3 rojas, ya el primero mantiene su probabilidad original. El segundo va a depender de que el primero haya sido roja y el tercero va a depender de que el primero y el segundo hayan sido rojas. Entonces va a ocurrir que queda 7 sobre 12 por 6 sobre 11 por 5, que son las rojas que quedan en la caja, sobre 10, que son la cantidad de figuras disponibles. 210 sobre 1320. Estos son los casos de los sucesos condicionales o independientes. Estos son los conceptos iniciales que vemos en esta presentación con audio, como para poder arrancar en la próxima presentación con las distribuciones de probabilidad para variable discreta y continua, que son en el apunte, la última parte de la unidad 10 de la teoría elemental de la probabilidad. Hasta luego.